Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un vídeo que me pidieron hacer hace unas 2 semanas o 3 semanas, pero que hasta este momento no he podido sacar el tiempo para hacer. Espero que sirva para una introducción a este maravilloso mundo del bullet journal, porque hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué es un bullet journal, cómo se empieza a hacer un bullet journal, cuáles son mis métodos, mis páginas favoritas, mis trackers favoritos. Y al final del vídeo os voy a dar una serie de tips para no abandonar el bullet journal, porque creo que eso es uno de los problemas más grandes que nos encontramos, sobre todo cuando empezamos en este mundillo, que nos empezamos a agobiar muy rápido, pensamos que le tenemos que dedicar horas y horas, evidentemente con lo ocupados que normalmente estamos en nuestro día a día, eso no es posible y acabamos abandonándolos. Así que si ya sabes lo que es un bullet journal, pero vienes más por los tips y para ver un poco cómo lo hago yo, te puedes saltar la primera parte del vídeo e ir al minuto que pondré por aquí, en donde ya a partir de ahí empezaré a hablar más de mis métodos y de esos tips. Y si no tienes ni idea de lo que es bullet journal o estás un poco confundido sobre qué es realmente, o si tampoco sabes muy bien si sería algo bueno para ti, quédate a ver el inicio en el que te voy a intentar explicar un poco en qué consiste. ¿Qué es un bullet journal? He buscado una definición en internet para poder traeros algo más exacto, pero también os voy a dar lo que en mis palabras es esto de un bullet journal, porque si veis bullo o veis escrito bullo también se refieren a bullet journal, es la manera de acortar este nombre. Según la página web de www.poli.edu.co, un bullet journal es un método para organizar ideas, tareas, metas, hábitos y todo lo que necesites en una agenda o diario que deberás actualizar cada día. Esta definición me gusta un montón, pero es verdad que siento que lo de deberás actualizar cada día suena un poco inquietante e intimidante. Y si no sabes muy bien en qué consiste el bullet journal, a lo mejor ya con esa parte dices, uff, no sé si voy a tener tiempo. No os preocupéis, no es necesario. Si habéis buscado en internet un poco de bullet journal, puede que os hayan salido estas imágenes de bullet journals súper currados, con muchísima parte artística, gente que hace collage impresionantes, gente que dibuja muchísimo en los bullet journals, gente que hace 50.000 trackers y categorías y cosas que tienen como que rellenar. Realmente esta es la magia de ello. Puedes hacerlo así, si es lo que te apetece y lo que estás buscando, pero puedes hacerlo solo con un boli negro y un cuaderno y dedicarle solo un minuto como máximo al día y ya estarías usando propiamente un bullet journal. Como ya os digo, no os asustéis si veis ejemplos de estos por internet. Estos son ideas de cómo puedes hacerlo de una manera más artística. Esta gente también lo está usando como un hobby creativo. Pero un bullet journal no tiene por qué ser complicado, no tienes por qué saber dibujar para hacer un bullet journal, no tienes por qué hacer collages súper complejos, imprimir fotografías ni nada de eso. Si no quieres, si quieres, vea por ello. Entonces, básicamente creo que la definición que ha dado este sitio web es muy buena y por eso la he querido compartir, pero es un cuaderno en el que vas a poder poner absolutamente todas las categorías que quieras y necesites. Normalmente los bullet journal tienen una base que es como una agenda, entonces vamos a tener un calendario y vamos a ir día a día poniendo qué actividades queremos hacer ese día, pero realmente siento que incluso podrías tener un bullet journal que no funcionara como agenda y que simplemente fuera un cuaderno con todas las categorías que quisieras. No sé si la gente así como más estricta dejarían de considerarlo bullet journal porque pierde como la parte de agenda y de organización, pero realmente yo lo entiendo más así. Yo lo entiendo como un cuaderno que realmente tienes la libertad de poner todas las secciones que te interesen. Y yo, como persona que tendría 50.000 cuadernos para 50.000 cosas diferentes, de verdad que ha sido una revolución en mi día a día. Porque ya puedo tenerlo todo junto y además de no estar empezando 50.000 cuadernos, que no ayuda con mi obsesión de comprar cuadernos, y dejándolos abandonados, no verlos casi nunca porque tengo 50.000 y tengo siempre que estar buscándolos, no, todo queda registrado en el mismo lugar y es muchísimo más fácil también acceder a la información que necesite en ese momento. Entonces, bueno, esto es lo maravilloso del bullet journal. Aunque también entiendo que puede sonar un poco intimidante también, en el sentido de que tanta libertad al final dices, vale, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué escribo? ¿Cuál es la primera página? Vale, no os preocupéis, voy a intentar daros un tip que creo que funciona bastante bien para empezar y saber qué
te interesaría más y qué no te interesaría más. También esto a lo mejor puede sonar un poco abstracto, no os preocupéis que luego en el vídeo voy a enseñaros mis bullet journals, entonces vais a poder cotillar un poco y tener ejemplos. Mi bullet journal es un poco caótico porque ese es el modo que a mí me funciona. No es un bullet journal que tenga siempre una temática, un estilo y que tenga las mismas secciones todo el rato. Entonces vais a ver que es un poco así. Pero si sois personas muy organizadas y que os gusta que las cosas sean en un estilo, no en varios, esto evidentemente va a gustos personales. Así que no penséis que los ejemplos que os voy a poner míos personales es cómo se hace, es solo una manera de hacerlo. Y si buscáis en Pinterest, bullet journal, y lo que sea, por ejemplo, portada, bullet journal o bullet journal trackers o bullet journal calendario o bullet journal lo que os interese, os van a salir otros ejemplos de cómo hacerlo. Si no os interesa la parte artística y queréis que sea puramente funcional y queréis solo tener un boli negro y hacerlo lo más rápido posible y que sea además súper simplista y minimalista, hay una cosa que se llama el bullet journal minimalista. Yo os aconsejo que busquéis en esa dirección porque ahí es donde vais a encontrar lo que necesitáis realmente. Y bueno, como ya os he dicho, hay bullet journals que son más artísticos, bullet journals que son más caóticos como el mío, bullet journals de gente que dibuja muy bien, bullet journals que gente que no dibuja pero a lo mejor sí que pega muchas cosas, porque el bullet journal puede ser también un poco craft book, puede ser también journaling, hay gente que lo usa también como diario aparte de agenda. Como ya os digo, lo bonito de esto es que se adapta a vuestras necesidades, pero bueno, como esto sé que suena como un mundo muy amplio y muy grande y puede ser un poco... vamos a empezar con... ¿Es bullet journal para mí? Porque a lo mejor os estáis haciendo esa pregunta. Pero esto hasta aquí sería más o menos qué es un bullet journal. Yo diría que bullet journal podría ser algo que te vendría muy bien si eres una persona que siente que tiene muchas cosas en la cabeza y no tiene un lugar donde ponerlas porque no necesariamente son cosas de agenda o no necesariamente son cosas que en sus cuadernos pegue escribir o no encuentra un lugar donde poder depositar todo eso y al final acabas con una sobredosis de cansancio en la cabeza porque no puedes recordar todo lo que te gustaría recordar. Creo que bullet journal también podría ser para ti si eres una persona que es muy aficionada a los cuadernos y a los accesorios de papelería. Digamos que es como una especie de hobby que te permite comprar estas cositas, pero de una manera en la que le vas a dar un uso. Porque no sé si hay más gente así, pero conozco a muchas personas, y yo era así antes, que nos encanta comprar cosas de papelería, pero luego realmente no la usamos casi nada. Bullet journal es muy bueno si eres de esos que entran a una papelería y dice ¡oh, lo quiero todo! Aunque también da un poco de excusa para comprar, entonces ir con pasitos pequeñitos y comprando solo en pequeñas cantidades al principio para probarlas y aseguraros de que realmente lo vais a usar. Bueno, eso es un consejo, podéis hacerme caso o no, pero os aviso que también puede ser una excusa de bueno, como hago bullet journal voy a comprar todo esto. Cuidado. Creo que el bullet journal también podría ser para ti si eres una persona que le gusta hacer listas, por ejemplo. Si eres una persona que le encantan los cuadernos, pero sobre todo que siente que querría tener un cuaderno para cada cosa que se le ocurra, un cuaderno para apuntar sus recetas, un cuaderno para apuntar ideas para escribir novelas, un cuaderno para apuntar todas las películas y series que se ve y qué opina sobre ello, un cuaderno para hacer un registro de su periodo menstrual, un cuaderno para apuntar sus emociones durante el día y llevar un poco un registro también de eso, un cuaderno para todas las ideas de actividades que le gustaría hacer durante el mes de verano, por ejemplo, durante la época de verano, por ejemplo. Si eres una persona que tiende a querer tener un cuaderno para determinada cosa y al final no puede hacerlo porque si no tendría 50 cuadernos, créeme, bullet journal creo que es para ti. Y por último diría que si eres una persona que le gustan mucho las agendas pero no he encontrado todavía una agenda que se adapte 100% a todas sus necesidades, o si eres una persona que le gustaría tener una manera de organizarse que no sea a través de una pantalla porque ya usa mucho la pantalla en el día a día, creo que también el bullet journal podría ser una opción muy buena. Y también para todos aquellos que queréis tener un hobby creativo, ya sea hacer collage, ya sea tener un cuaderno que os sirva de organizar pero os gusta también dibujar o cosas así. Si sois personas que les gustaría tener una parte más... un pequeño hobby que os ayude a organizaros pero que al mismo tiempo os dé puertas para ser más creativos de una manera más manual y no tanto digital, bienvenidos. Creo que bullet journal va a ser muy bueno
para vosotros. Y bueno, si no te identificas con esta categoría, pero aún así simplemente te llama la curiosidad y te gustaría intentarlo, por supuesto, esa también es una muy buena razón. Siempre luego puedes decidir que no es para ti y probar otros métodos de organización, pero definitivamente no te sientas excluido solo porque no entras en ninguna de estas posibilidades que he mencionado antes. Creo que es algo que si realmente te pica la curiosidad, y yo creo que si has entrado en este vídeo algo de curiosidad tienes, te invitaría a que lo probaras. Bueno, ya hemos hablado un poco de lo que es Bullet Journal y de si podría ser algo beneficioso para vosotros. Ahora vamos a hablar un poco de, vale, ¿cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer en un Bullet Journal y esto asusta a muchísimas personas. De hecho, cuando buscas Bullet Journal puede ser tan intimidante y hay tantos vídeos de tantas maneras diferentes de hacerlo que mucha gente al final se echa para atrás y no lo prueba. Yo creo que el error principal de esto es que no nos hacemos primero una pregunta muy importante, que es ¿para qué nos gustaría tener un Bullet Journal? Entonces os invito como un pequeño tip, no tenéis por qué hacerlo, pero creo que a mí personalmente, que llevo ya años haciendo Bullet Journal, cada vez que voy a empezar uno hago esto, que es que me siento en un día tranquila con una taza de té o una taza de café o lo que sea y me pongo a pensar ¿para qué me gustaría usar mi Bullet Journal? ¿Qué cosas me interesan? Por ejemplo, me interesa tener un calendario donde pueda ver de una manera muy general a lo largo del año qué eventos principales tengo para de un vistazo ver en qué épocas voy a estar más ocupada y en qué épocas voy a estar menos ocupada. Me gustaría llevar un seguimiento de mi periodo menstrual. Me gustaría llevar un seguimiento de mis emociones, o no me interesa eso mucho, pero sí que me gustaría apuntarme listas de películas y series y libros que me interesaría leer y ver. O, por ejemplo, me interesaría tener también un apartado en mi agenda Bullet Journal en el que pueda poner mis pensamientos al final del día para hacer un poco de journaling. O, por ejemplo, me he dado cuenta de que me gustaría agradecer al final de cada día y reflexionar un poco de qué ha sido lo mejor durante de la semana, del mes o del día. O, por ejemplo, no, lo único que me interesa del Bullet Journal realmente es organizar mi cabeza y quiero tener en un sitio todas las cosas que tengo que hacer, de las fechas límites y de diferentes aspectos de mi vida, tanto qué tengo que cocinar como qué tengo que hacer de deberes o qué pasos tengo que hacer en un proyecto para llevarlo al día y poder entregarlo en la fecha de entrega, y ya está, no quiero nada más. Tenéis que ser muy honestos con vosotros mismos y apuntar todos esos. Yo os invito a que al principio pongáis todo lo que se os venga a la cabeza, y si luego veis que es demasiado, yo os aconsejo también que no empecéis con demasiadas cosas. Entonces mirad cuáles son vuestras prioridades, empezar por ahí y luego quizá en los siguientes meses, si le vais cogiendo el ritmo y vais viendo que os gusta, ir añadiendo más y más y más categorías si se os ha quedado alguna en el tintero. Esto la verdad es que ayuda mucho porque también cuando queréis buscar ideas, si tenéis esta lista vais a ser mucho más rápidos, porque si solo buscáis Bullet Journal, la inmensidad os puede tragar. Creerme, a mí me pasó la verdad, la primera vez que hice Bullet Journal lo abandoné y tardé varios años en volver a intentarlo, y ahora, gracias a que tengo esta mentalidad y también un tip que os voy a dejar hacia el final, pues llevo haciéndolo durante años y no lo abandono en ningún momento. Entonces sí, es algo que recomiendo muchísimo. Si por ejemplo os interesa solo que vuestro Bullet Journal sea pura organización y agenda plus esto de escritura que quiero tener un recuento, podéis buscar trackers de escritura Bullet Journal y agenda Bullet Journal y con eso ya estaríais. O también hacerlo sin fijaros en ninguna imagen si lo tenéis muy visual, básicamente. Entonces, bueno, una vez sabemos para qué queremos usar este Bullet Journal, pues lo único que tenemos que hacer es hacernos con un cuaderno. Es verdad que la gente prefiere un tipo de cuaderno parecido a este que tengo yo aquí, aunque este no es estrictamente Bullet Journal, pero suelen ser cuadernos de tapa negra un poquito durita para que no se estropeen, que suelen tener esto, que yo lo recomiendo porque así lo mantenemos cerrado y evitamos que se nos abran la mochila y se estropeen las páginas. Y este, por ejemplo, no es así, este es de páginas rayadas, pero la gente suele preferir uno que es como con puntitos. ¿Por qué prefieren esto? Porque es gente que a lo mejor quiere hacer los cuadraditos perfectos y los puntitos ayudan un montón a hacerlo de manera más rápida. Como ya os digo, no es importante y podéis usar cuadernos de anillas, podéis usar cualquier cuaderno que os apetezca que sea vuestro Bullet Journal, puede ser un Bullet Journal.
Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy usando este del Principito de Moleskine porque fue un regalo y dije, bueno, me hace ilusión usarlo para mi agenda, que tiene las páginas en blanco, y hasta entonces había usado estos los compré en una tienda por un par de euros, fueron muy baratos, la verdad, y no iban tan mal para lo que son. Y a ver si os puedo enseñar una página normal, pero eran como de rayitas. No se va a ver muy bien, pero sí, eran rayados. Y la verdad, los rayados a mí me gustaron bastante. Como ya os digo, elegir el cuaderno que penséis que vaya mejor a vuestras necesidades y a lo que queréis. Una vez tenéis el cuaderno, realmente lo único que necesitáis es un boli o algo con lo que escribir en él. Evidentemente, si sois personas que os gusta la papelería o que queréis hacerlo de una manera más creativa, pues podéis tener más colores o podéis comprar washi tape, que pegatinas y washi tape yo soy súper fan, ya vais a ver algunos ejemplos que os voy a enseñar en mi bullet journal, etcétera, etcétera. Pero no quiero que penséis que necesitáis comprar muchas cosas antes de hacer un bullet journal, porque realmente lo único que necesitáis es un cuaderno y un boli. Y pueden ser los cuadernos y los bolis más baratos que encontréis, no hace falta gastaros los dineros, no os preocupéis. Y entonces, ¿por dónde empiezo? Pues es muy sencillo. Normalmente los bullet journals pueden tener o no una portada. Si quieres hacer una portada de año 2022, por ejemplo, o octubre directamente, porque no quieres tal. Pero como ya os digo, si no os apetece una portada porque pensáis, pues vaya tontería, no quiero una portada, podéis poner solo un calendario, pim, si no queréis calendario. Es que es lo que os digo, depende mucho de lo que queráis, pero si no queréis calendario, pues a tomar por saco el calendario. Voy a empezar directamente con el mes en el que estamos, octubre, pim, días de octubre. Y os hacéis los días. Es lo que os digo, ¿cómo os gustan las agendas? También pensar un poco eso. ¿Sois de las personas que necesitan mucho espacio para cada día? ¿Sois personas que solo con un poquito de espacio preferís tener los días juntos y tener como la semana completa? También si os gustan las dos cosas, podéis hacer las dos cosas. Podéis poner una página los días más pequeñitos y tener toda la semana completa o todo el mes, y luego dejar espacios para las páginas para los días, etcétera, etcétera. Y bueno, si queréis algún tracker o algo así, pues los añadís. Como esto todo suena un poco a chino, si no lo veis, voy a cambiar un poco la perspectiva de la cámara y vamos a ver un poco mis pasados bullet journals. Hay cosas muy horribles, no sé dibujar muy bien, aunque me encanta todo el tema del dibujo, pero no soy una persona que se le dé muy bien, entonces no juzguéis la parte artística. Quiero también enseñaros un poco eso. Bullet journal, podéis tener la sensación de que tenéis que saber hacerlo todo perfecto a la primera, y en realidad es una cosa que se aprende experimentando. Y una cosa bonita del bullet journal es que si te equivocas, siempre va a estar bien, porque siempre puedes poner una pegatina encima, si no quieres verlo, siempre puedes hacer algo por alrededor, o simplemente puedes dejarlo y al final de tu bullet journal vas a ver el progreso desde el principio hasta el final. Entonces, por favor, no tengáis miedo a equivocaros. Es algo que yo he aprendido gracias al bullet journal, que la gran mayoría de veces es mejor simplemente dejarse probar las ideas que tenemos, ver qué funciona y qué no funciona, y aprender que en realidad eso está muy bien porque significa que estamos aprendiendo. Bueno, a ver qué tal sale esto. Aquí tenemos mi primer bullet journal y quería enseñaros un poco cómo lo empecé yo, siendo una persona primeriza que no entendía todavía mucho y cuya primera experiencia hace algunos años antes había sido un poco mala y lo había acabado dejando. Entonces, bueno, aquí simplemente puse que este bullet journal me pertenecía, y aquí vemos que como era el 2020 quise escribir como una carta reflexionando sobre aquel año, con las cosas buenas y con las cosas malas. Bueno, aquí ya empezamos a ver que mi talento artístico no está en el dibujo. Esta es como la portada de 2021, que es como muy fea, pero como os digo, no pasa nada, os enseño esto también para que no tengáis miedo a intentar cosas y a probarlo aunque no sepáis dibujar y todo. Y aquí estaba como mi lista de propósitos, que tendré que tapar porque aquí pone el título de mi novela que vosotros conocéis como Proyecto Fantástico. Bueno, aquí puse un index que, como ya os digo, a mí no me sirvió un montón porque siempre se me olvida apuntar el número de página y qué categorías tengo, y prefiero buscarlas aunque tome más tiempo. Pero bueno, si os gusta tener localizadas las categorías, esta es una de las razones por las que Bullet Journal funciona tan bien, y es que como te creas tú un índice, luego es mucho más fácil encontrar dónde tienes cada cosa. Aquí, como veis, pues no
no fue algo que yo continuara o que me quedara bien. Aquí tenéis mi biblioteca, era donde apuntaba las lecturas y lo que me habían parecido más o menos. Aquí qué películas había visto y qué series. Esto es totalmente voluntario, son cosas que a mí me apeteció probar y que me gustaron. Aquí un calendario, aquí no me acuerdo qué tenía planeado hacer, pero no lo hice. Como veis, estas cosas a veces pasan. Aquí esto es como un tracking de escritura, que estoy tapando aquí un poco el título, pero como veis iba coloreando según llegaba a qué número de palabras. Esto a mí me gustó un montón. Y esos eran los capítulos que me quedaba para finalizar la novela. Aquí tenemos el Futures Log, que es algo que recomiendo mucho. Simplemente tienes los meses y te vas apuntando las cosas importantes que van a pasar para tenerlas en cuenta. Y bueno, aquí ya empezamos con los meses. Aquí pone enero y aquí son los días y simplemente me iba apuntando los eventos que iban a ocurrir, qué cosas tenía que hacer y cosas así. Y aquí en Task, que creo que ahora lo pongo más como To Do, pues iba apuntando todas las cosas que tenía que hacer para tenerlas en cuenta. Esto es algo que recomiendo un montón, esto es un mood tracker y este por ejemplo es uno muy sencillo que hacía, ahora los hago un poco más complicados porque me gustan, pero básicamente tienes un sistema de solecitos y nubes para apuntarte más o menos la emoción que tienes ese día. Luego lo vais a ver más adelante, yo empecé a poner aquí el de mi ciclo menstrual y compararlos fue muy interesante y me reveló muchas cosas sobre mí misma. Y esto por ejemplo es un tracking de escritura que hice para ver qué días escribía y a cuántas palabras llegaba. Esto es, por ejemplo, si escribís y os gustaría llevar un poco una contabilidad. A mí me servía sobre todo para motivarme al ver que efectivamente estaba poniendo esfuerzo y que el esfuerzo estaba dando resultados, aunque como veis, algunos días escribía más y algunos días escribía menos. Y entonces aquí es como hacía los días. Ponía simplemente día 4, lunes, y escribía las 3 cosas que tenía que hacer. Esto me tomaba 1 minuto en las mañanas. Simplemente ponía lunes 4 y las cosas que tenía que hacer y rellenaba los trackers que me tocara rellenar. Súper sencillo para no abandonarlo. Y como veis, tampoco dibujaba mucho y iba probando cositas, era más bien sencillo. Aquí me puse una página de ideas para ver luego. Esto fue una cosa de anatomía que hice y decidí pegarlo. Puede servir también como craft book. Por ejemplo, si tenéis algo que queréis pegar, pues lo pegáis y así lo guardáis para el futuro. Todas esas cositas como esos tickets de avión y cosas así. Y bueno, en fin, este era un poco como fue mi primer bullet journal. Como veis, seguía un poco esa técnica de los días, los trackers. Iba probando cositas, de vez en cuando me daba por ya empezó la primavera y ponía un par de stickers y un washi tape. Como veis, no hace falta hacerlo muy complicado. Yo lo tenía también un poco a veces como diario, aquí me dio por hacer un collage. Y pues así fue un poco, mira, páginas en blanco de cosas que no hice. Mi primer bullet journal era un poco ensayo y error, la verdad. Y bueno, pues aquí lo terminé. Y ahora os voy a enseñar un poco este, por si tenéis curiosidad. Este fue mi segundo, vamos a verlo un poquito. Aquí por ejemplo un billete de avión que me dio por pegar. Aquí tenemos otra vez lo de la librería, que no lo coloreé porque era muy perezosa. Esto supongo que era un calendario que no hice. Aquí pues más cosas de escritura. Aquí pues más páginas de ideas, de ver después, trackers de redes sociales por ahí creo que habéis visto. A ver si podemos encontrarlos otra vez. Esto por ejemplo era de mis plantitas. ¿Veis? Esto por ejemplo era un poco el tracker que tenía para motivarme con las redes sociales. Como veis, Twitter va mejor que Instagram también porque lo llevo mejor. Y cositas así. Todas estas cosas muchas veces la inspiración la sacaba de Pinterest, pero lo que quiero que veáis es que es muy sencillo y al final lo que tenía que hacer yo cada día era muy poquito. Era poner el día de la semana que era, las 3 cosas que tenía que hacer y rellenar un par de trackers. Ya está, sencillo. Y en el fin de semana pues a lo mejor me motivaba más y decidía hacerlo aquí. Ahora os enseño ese. Aquí como veis tengo el de Mood Tracker y también el del ciclo, que como ya os digo fue muy guay. Y este por ejemplo era una manera más mona de hacer mi tracker de escritura, pegando una imagen maravillosa de Anne with an E, serie que recomiendo un montón si no la habéis visto. Esto también es una idea, si queréis tenerlo un poquito más bonito pero no sabéis dibujar o no queréis dibujar, con un poquito de washi tape, que a mí me encantan las cosas de papelería, entonces pues genial tener una excusa para usarlas, y os imprimís
una fotito que os guste y pues mira, queda muy, muy mono. Y así fue un poco mi segundo bullet journal, hay una foto de mía escribiendo y como veis, muy caótico, muy de lo que me apeteciera en ese momento. Para mí me gusta mantenerlo así porque ya os digo, me da mucha libertad, no necesito tenerlo todo planeado desde el primer momento y así vamos. Y os voy a enseñar, perdonad que vaya rápida, es porque tampoco me quiero enrollar mucho, es solo para que veáis un poco de ejemplos. Aquí, por ejemplo, como este lo he empezado hace poco, vais a ver, no lo vais a ver bien por la iluminación, pero aquí hay escrito en la... Uy, se me va la cámara. Aquí lo vais a ver escrito en lápiz las cosas que tengo planeadas hacer, pero que todavía no he sacado tiempo para hacer. Esto, por ejemplo, es una nueva manera de hacer la biblioteca, que tengo que colorear los libros y también colorear plantitas y cosas. Está muy work in progress, la verdad, pero quiero enseñaros un par de cosas. Por ejemplo, aquí tengo un wishlist, cosas que me gustarían. De momento solo tengo una, que es un libro, y aquí hay que meterle un poquito de color. Aquí tengo trackers de redes sociales. Como veis, este está muy empezando, ¿no? Tengo las primeras páginas trackers y cosas así de listas que quiero tener, por ejemplo, cosas que hacer... Uy, se me mueve la cámara. Por ejemplo, cosas que quiero hacer en otoño, recetas que quiero intentar, cosas que ver, cosas que leer. Este es el Future Log del que ya hablábamos. Aquí quiero poner un calendario. Esta es la portada de septiembre, por ejemplo, otra manera de hacerlas. Estos son los objetivos y este, por ejemplo, es un mood tracker que hice para septiembre que me encantó, pero como veis es un poquito más complicado. Yo me he animado con este porque llevo ya 2 años haciendo bullet journal y ya pues le he cogido mucho cariño y me motiva mucho dedicarle un par de minutillos, pero como os digo, podéis hacer cosas más sencillas porque lo importante al principio es que encontréis lo que os funciona y sobre todo que no sea demasiado duro el mantenerlo. Entonces, bueno, aquí pues otro tracker, estos son mis cosas favoritas de septiembre y aquí como veis, página del mes, yo esto recomiendo hacerlo un montón, pones el mes que es, pones los días, pones los eventos más importantes que va a haber ese día y esto aquí al lado te pones las tareas que tienes que hacer. Entonces, estas dos juntas vienen muy bien porque así puedes ir también como planeando cuándo hacer qué tareas de las que tienes pendientes y viendo de un vistazo si vas a tener una época más estresante, menos estresante, etcétera. Y pues aquí es como hago yo ahora, como veis, mismo sistema, número de día, qué día de la semana es y las 3 actividades que tengo que hacer ese día. ¡Pam! Sencillo, esto fue que compré algo de Winnie the Pooh, me gustó el dibujito, lo recorté y lo pegué. Este tipo de cosas también genial si queréis hacerlas para el bullet journal. Aquí tengo un plan de escritura, ideas y bueno, así veis que sigo haciendo la portada de octubre que os la enseñé en Instagram, otro rollo completamente diferente. Y aquí pues todavía no he hecho cosas de octubre. Este es el mood tracker que voy a probar para este octubre, que me ha dado por hacerlo un poco spooky, aprovechando la spooky season. Este es un tracker de escritura que quiero probar. Aquí voy a marcar los días y aquí voy a poner el número de palabras y qué día, para ver un poco cómo va el gráfico. Imagino que un poco así, porque ahora estoy un poco liadilla, pero bueno, no pasa nada. Y como veis, mismo sistema. Octubre, los días de octubre y las cosas que tengo que hacer. Y así va. Y poco más. Espero que os haya gustado este vistazo rapidillo a mis bullet journals. Espero que os haya dado ideas de cómo puede funcionar y también quería enseñarles un poco porque creo que tengo un método más caótico, pero que también puede ser un buen ejemplo de liberaros de esta cosa de que tengáis que tener todo decidido, todo claro antes de empezar, para nada. Podéis también ir un poco a ciegas, probar cosas y lo que funcione mejor para vosotros ir manteniéndolo y lo que no funcione pues al mes siguiente no lo hacéis y ya está, ningún problema. Si queréis ver un poco más en profundidad un sistema para para planear los meses en el bullet journal con un poquito más de journaling, porque últimamente yo no estoy haciendo tanto journaling en el bullet journal, pero antes tenía siempre al final del mes unas preguntas para reflexionar y al principio también. Tengo un vídeo en el canal en el que os enseño más en profundidad cómo lo hacía en aquel entonces. Entonces, si os da curiosidad, os voy a dejar el vídeo por aquí arriba y ahí pues ya podéis ver cómo me detengo más y os explico un poco algunos métodos y algunos trackers que me gustaba hacer en esa época. Y bueno, por último vamos a hablar de consejos para no abandonar el bullet journal. Para mí, mi consejo principal es, si sois principiantes en bullet journal,
os podréis venir muy arriba porque veis cosas en Pinterest súper bonitas y pensáis, yo también quiero hacer eso, o también os podéis venir muy arriba con todos los hábitos y trackers y cosas que queréis hacer, y al final os encontráis con una cantidad de trabajo inmensa que os tira para atrás y lo abandonáis. Ese es el problema principal. Mi consejo, dejadlo lo más simple posible para vosotras, ver bien qué os interesa más y sobre todo que en el día a día os ocupe solo un par de minutos, que tengáis que, como ya os he enseñado en mi bullet journal, rellenar como mucho un par de trackers, poneros el día, las actividades que tenéis que hacer ese día, o si lo habéis hecho previamente, que simplemente tengáis que en el hueco rellenar las actividades que queréis hacer y ya está, porque en el día a día es muy difícil mantener ese nivel de curro que tienen algunas personas de Pinterest y algunas personas de YouTube y de Instagram con los bullet journals que enseñan. Entonces, mi consejo, podéis ser creativos, quizá dejaros los momentos más de me voy a volver un poco loco que en el bullet journal y voy a creatividad, dejar eso quizá para el fin de semana, cuando os apetezca, y tener un sistema en el que cada día solo tengáis que dedicar un par de minutos. Esa es la mejor manera de cogerle el ritmo al bullet journal y de no abandonarlo. Porque si esperáis dedicarle al menos cada día una hora, ya os digo yo que cuando estéis muy estresados no lo vais a poder mantener. Entonces, bueno, ese es mi consejo, evidentemente podéis no hacerme caso, pero de la experiencia eso es lo que más funciona. Mi segundo consejo sería, no penséis que tiene que ser bonito. Estamos muy obsesionados con que todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser como increíble y limpio y exacto. Si sois personas que os gusta mucho eso, evidentemente trabajar para conseguirlo si os da satisfacción. Pero como ya has visto, mi bullet journal es muy caótico, la verdad a mí me llena de satisfacción porque es un lugar para mí para explorar y no tener miedo. No os impongáis el ser perfectos a la primera y no tengáis miedo de probar cosas y que salgan mal. Siempre vais a poder imprimir una foto y pegarla encima, siempre vais a poder poner una pegatina o un washi tape si no queréis verlo, así que no os preocupéis. Y tampoco os preocupéis si decís, ay, me encantaría poner un montón de cosas, pero esta chica me está diciendo que debería empezar simple. Mi consejo es que empecéis simple y no os preocupéis que si lo vais continuando, vais a poder ir poco a poco añadiendo trackers a lo mejor más visuales, más complicados, más trackers, más páginas, más secciones. No significa que no lo vayáis a hacer, eso es lo que yo desde mi experiencia sé también, que si queréis abarcar mucho a la primera os va a agobiar. Pero siempre lo podéis hacer y si realmente sabéis que lo queréis hacer desde el principio, no me hagáis caso e ir a por ello. Y bueno, esto sería un vídeo que espero que haya servido para aquellos que quieran introducirse en el bullet journal o aquellos que lo hayan intentado y quizá no les haya funcionado la primera vez o aquellos que quisieran probar pero estuvieran un poco perdidos o no supieran un poco cómo hacerlo. Y espero de verdad que os animéis muchísimo a probar a hacer bullet journal o algo parecido si os ha gustado, porque a mí la verdad me ha cambiado un poco la vida, me siento mucho más organizada, me ayuda muchísimo a conseguir mis objetivos, me ilusiona mucho trabajar en ello el fin de semana y hacerlo un poquito más bonito y artístico, y es algo que en general me relaja un montón y que hace que mi creatividad suba. Entonces lo recomiendo muchísimo, muchísimo y espero que a los que probéis que os guste tanto como a mí me ha gustado y encontréis vuestros estilos y vuestras maneras de hacer vuestros bullet journals cada vez más personales y personales y personales. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, imagino que habrá quedado larguito porque había muchas cosas que decir, espero que no os haya molestado. Si os interesa que haga más vídeos sobre este tema, dejadme en los comentarios porque me ayudaría muchísimo para tenerlo en cuenta para futuras ocasiones, así como si os apetece un vídeo de cualquier otra cosa, yo siempre estoy abierta a sugerencias. Espero que estéis muy bien, que estéis disfrutando muchísimo de este octubre y nos vemos la semana que viene.